Marcos 8:34, la palabra dice: llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hemos estado viendo este pasaje. La primera semana vimos acerca de negarnos a nosotros mismos. Hace una semana tomar la cruz, y en esta oportunidad nos falta la última palabra, la última frase, ¿verdad? Y sígame. Y sígame. Para ser discípulo de Jesús no basta negarse a sí mismo, no basta tomar la cruz, hay que además seguirle. Seguir a Jesús. Porque mucha gente no sigue a Jesús, sino que están siguiendo una religión. Hay gente que en lugar de seguir a Jesús, siguen una iglesia. Y van de una iglesia a otra porque ya no les gustó alguna, porque aquella se ve más atractiva, y van cambiando de iglesias, pero no siguen a Jesús. Otros van siguiendo a un hombre, a una persona. Lo que diga tal pastor está bien. Oiga, pero vimos esto en la predicación y se nos enseñó. No, pero aquel pastor dijo. Y sigan a hombres en lugar de seguir a Jesús. Pocos están siguiendo a Jesús. Quiero compartir en este día: sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Hemos visto ya, hay que negarnos a nosotros mismos en el sentido de la carne pecaminosa y nuestra voluntad. Pero también, hermanos, hemos visto entonces que necesitamos tomar la cruz, estar dispuestos a morir. A morir por Jesús. Pero también a morir al yo, para que Cristo viva. Para esto necesitamos arrepentirnos de todo nuestro pecado y el camino que llevábamos. Entonces, poner la fe en el sacrificio de Jesús. Solo entonces verdaderamente le podemos seguir. Ya hemos dicho antes, hay gente que solo cambia de religión, cambia de iglesia, pero no cambian de corazón y nunca siguen a Jesús. Siguen viviendo igual. Número 1, ¿qué es seguir a Jesús? Seguir a Jesús es amarlo. Primera de Juan 4:19, anoten la cita. Dice la palabra: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Pero nos dice la palabra, nosotros le amamos. La pregunta es: ¿amas a Dios? ¿Le amas? Mucha gente no le ama porque se aman a sí mismos. Solo ven a Dios como alguien que les puede bendecir, que les puede proteger y suplir sus necesidades. Pero no le aman. Para seguir a Jesús hay que amarle. Y más que seguirle por conveniencia, que me conviene, ¿verdad?, los beneficios que tiene. Más que seguirle por gratitud, ¿verdad? Señor, estoy agradecido por todo lo que me das y gracias, Señor, mi familia, mis hijos, etcétera, etcétera, el trabajo, la vida, la salud. Más que por gratitud o por miedo. Ay, si no le sigo luego me voy al infierno. Más que por miedo, el cristiano sigue a Jesús por amor. ¿Sigues a Jesús por amor? Hermano, el amor fue el motivo de su sacrificio. ¿Por qué se sacrificó? Dice Juan 3:16, si lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el motivo, esa es la razón. De tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí. El amor lo movió a actuar. Fue por amor. ¿Y quién fue el objeto de su amor? De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, a usted, a mí. Nosotros somos el objeto de su amor. La pregunta para nosotros es: ¿quién es el objeto de tu amor? ¿Quién es el objeto de tu amor? Si es Dios, lo harás todo por Él. Y si no lo es, también eso se manifestará. ¿Qué hay en tu mente? ¿Por qué actúas? ¿Qué es lo que te mueve?
todo se manifiesta. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El amor a Dios te hace seguirle para guardar sus mandamientos. No es el miedo, no es la gratitud. Mira lo que dice Juan 14:15. Adelantito, Juan 14:15. Hay quienes, ¿verdad? Dicen, ay, tengo que obedecer porque si no me va mal. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que le ama, guarda sus mandamientos. Por amor, no por miedo. Jesús dijo que el más grande mandamiento, el más importante de todos es amar a Dios con todo tu ser. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mateo 22:37. Ese es el mayor mandamiento. Amar a Dios. Para seguirle, para que tú digas, bueno, yo ya me niego a mí mismo, ¿verdad? Yo no quiero hacer lo que mi carne quiere, yo ya me negué, ahora yo estoy dispuesto a morir y me voy a negar a mi carne, pero quiero seguirle. La única manera de poder seguirle es amando a Jesús. Ese es el mayor mandamiento. Amándolo. Si lo amas, lo seguirás. Y si no lo estás amando, ¿a quién estás amando? ¿A quién estás siguiendo? Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde tienes tu tesoro? ¿Qué es lo más importante para ti? Y eso que es más importante, eso es tu Dios. Y eso puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser tu familia, puede ser esposa, esposo, papá, mamá, quien sea. Eso que es más importante, y ahí está tu tesoro, ese es tu Dios. Seguir a Jesús es amarlo y demostrarlo. Así que en primer lugar, para seguir a Jesús hay que amarlo. Pero en segundo lugar, hermanos, seguir a Jesús es imitarlo. Imitar a Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo nos dio ejemplo? ¿Qué ejemplo nos dio? ¿Cómo vivía? Cuando tienes problemas, ¿reaccionas como Jesús? ¿O reaccionas según tu carne? ¿Cómo quién reaccionas? Cuando hay algún enemigo, ¿muestras amor, misericordia y perdón? Cuando alguien, ¿verdad?, hace algo contra ti, ¿haces lo que Jesús? ¿Pones otra mejilla si te pega? O dices, no, ahorita vas a ver. No sabes con quién te acabas de meter. ¿Cómo reaccionas? ¿Eres perdonador, misericordioso, amoroso? ¿O más bien rencoroso, vengativo, temeroso y falto de fe? Como los discípulos cuando estaban en la barca, ¿verdad? Señor, perecemos. Hombres de poca fe. Con poca fe ante todo. Miedosos. Después lo vieron en otra ocasión, ¿verdad? Que venía caminando en el agua. ¡Un fantasma! Se asustaron. Pensaron que veían un fantasma. Cuando vienen situaciones difíciles, tormentas, problemas, ¿te asustas? ¿Falta de fe? ¿O imitas a Jesús, que puedes dormir en medio de la tormenta? Porque él estaba dormido. Todos estaban asustados que se hundían y él estaba descansando. El que quiera seguir a Jesús debe imitarlo. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Todos. ¿Cuántos lo quieren imitar? No vas a poder seguir a Jesús si no lo imitas. A muchas personas no siguen a Jesús, solo lo dicen de palabra. Y hasta se sabe en la Biblia. Y a veces mucho. Pero no viven como Jesús vivió.
Tristemente muchos, en lugar de imitar a Jesús, ¿sabe a quién están imitando? Al diablo. Mira, aquí nadie está huérfano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Nadie es huérfano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Mira, Juan capítulo 8, verso 44. Vamos allá, porque que no digan, ay, el pastor dijo, ¿verdad? Y nos dijo hijos de Dios o hijos del diablo. No, la misma Biblia lo dice. Juan 8, 44. ¿Juan qué? 8, 44. Dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ya lo encontraron? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí llegaron allí? Hermanos, ¿a quién le dirigió estas palabras el Señor Jesús? ¿A qué tipo de gente? A los que se creían hijos de Abraham, los que se creían religiosos, los que se creían que estaban bien, a los judíos, a los que tenían la ley, a los judíos, a los que estaban en la verdad, que poseían la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. A esa gente Jesús le dijo, tu padre es el diablo. Pensaríamos, ¿verdad?, que hoy día un borracho, un drogadicto, un ladrón, secuestrador, etcétera, hijo del diablo. Pero no esperaríamos que Jesús esté dentro de una congregación o con hermanos alrededor de algún lugar y que les diga, ustedes son hijos del diablo. Eso estaría raro. ¿Qué nos diría a nosotros si se presenta de pronto? ¿Eres mi hijo? ¿Me estás imitando? ¿O eres hijo del diablo e imitas las obras del diablo? Está fuerte, hermanos. ¿Verdad que sí? Porque ¿a quién se lo dijo? A los que se creían. Y hoy hay muchos religiosos. Pero ¿cómo está su corazón? Hay muchos religiosos que son hijos del diablo. Aguas. Y luego estos sirven de tropiezo. Ay, yo no quiero ser cristiano porque... Y son bien... Es que no es cristiano, es hijo del diablo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No se puede. Y muchos son hijos del diablo. Verso 39. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Qué les dijo Jesús? Si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Ahí está. Las obras de Abraham haríais. O sea, imitaríais a Abraham como él vivió. Si fueran hijos de Abraham, sus obras harían. Si fueran hijos de Dios, vivirían como Jesús vivió. Yo oro, leo la Biblia, voy a la iglesia. Unos no van ni a la iglesia, otros ven predicación nada más por YouTube. Pero no se trata de eso. Vives como Jesús vivió. Estos que estaban hablando conocían la ley, guardaban los mandamientos, guardaban el sábado. Pero ¿cómo estaba acá? ¿Imitaban a su padre? ¿Quién decían ser su padre Abraham? No lo estaban haciendo, estaban imitando a Satanás. Y hoy en día los cristianos, ¿a quién estamos imitando? Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Estos son
¿Cómo? Los hijos del diablo, ¿cómo son? Acusadores. Falsos, señalando que no era hijo de José. Por eso le llamaron así, hijo de fornicación. Llamando que había estado embarazada María antes de haberse casado con José. O sea que no tuvieron a Jesús dentro de su matrimonio, sino antes. Por eso le llaman fornicación. ¿Se da cuenta? Acusando. Falsos acusadores. Así hay mucho cristiano acusador hoy día que habla y afirma cosas que no saben. Recuerde que el diablo es el acusador. Y hay muchos hermanos, porque Pablo dice que hay falsos hermanos. Hay mucha gente que se dice hermano y son acusadores. ¿Ya te fijaste que esto y aquello? Yo no sé si se han topado con gente así. Cuando se topa con gente así, no son hijos del Dios viviente, son hijos del diablo. Porque un hijo de Dios no anda acusando y menos falsamente. No anda hablando mentiras, no da falso testimonio. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cómo son los hijos del diablo? Homicidas de corazón. No es necesario matar a alguien, quitarle la vida. Desde el corazón están llenos de odio y con base en ello actúan para destruir. Destruyen, atacan, actúan. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. ¿Y qué hacen? Destruyen la vida de otros, destruyen familias, incluso tratan de destruir iglesias. Y de esto hay en todos lados. Sabemos que tal iglesia se dividió, y tal iglesia se dividió, y tal iglesia se dividió, y unos se fueron acá, y otros para allá. Está lleno de esto. Gente que se la pasa dividiendo, acusando, tratando de destruir en lugar de sumar. En lugar de extender el reino, sirven de tropiezo. En lugar de animar, sirven para desanimar. Ni, como dice la palabra, ni entran, ni dejan que otros entren al reino. Terrible. Estos son hijos del diablo. Verso 44 ahí mismo. Y no ha permanecido en la verdad. Los hijos del diablo no permanecen en la verdad. Conocen pero no permanecen. Conocen la Biblia, sí, pero no permanecen. Están un tiempo, después se alejan, se retiran. Porque no permanecen en la verdad. ¿Por qué? Porque dice la palabra, no hay verdad en ellos, en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Cómo son? Mentirosos. Mentirosos como su padre el diablo. Esto es fuerte, hermanos, pero con este tipo de actitudes hay en muchas iglesias y mucha gente que se dice cristianos. Pero esto es para darnos cuenta. ¿Está siguiendo a Jesús? Yo creo que más bien mucha gente está siguiendo al diablo. Y démonos cuenta. Y si la palabra es dura, ¿verdad? Y hay gente, fíjense lo que hablábamos hace rato en las gratitudes. Hay gente que no se da cuenta que es hijo del diablo y piensa que está bien. Hay gente, lo que hablamos en las gratitudes, hay gente que de pronto no se da cuenta que está actuando mal. ¿Y sabe qué? Mucha gente en lugar de reconocer, se enojan. El pastor lo dice por mí o porque es personal, no sé qué. En lugar, hermanos, mire, porque estos hombres, aunque Jesús les dijo que se arrepintieron, no, siguieron, se fueron, lo querían matar. ¿Cómo vamos a recibir nosotros la palabra? En cambio, el que sigue a Jesús lo imita, vive como Él vivió. Mira lo que dice 1 Juan 2:16. Para seguir a Jesús, hermanos, hay que vivir como Él vivió, hay que imitarlo. 1 Juan 2:16. Perdón. ¿Lo encontraron? Se los leo y si están ahí lean conmigo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús ante las cosas que tú y yo pasamos en el día a día? Piensa siempre en esto. Jesús iría a donde tú y yo vamos. Hay un canto de niños, ¿verdad? Que dice, cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis ojitos al mirar, y mis oídos al escuchar, mi boquita al hablar, porque Dios está en el cielo y todo lo verá, ¿verdad? Cuidado, y entonces todo. Pregunta, ¿Jesús miraría lo que miramos? ¿Lo que ves en la tele, lo que ves en tu teléfono? ¿Lo miraría? ¿A quién estás imitando? ¿Jesús escucharía lo que escuchas? ¿Se gozaría en lo que escuchamos? Pero si todos somos hijos de Dios, y sí, Dios me bendice y todo. ¿Imitando al diablo? ¿Jesús haría las cosas que hacemos? Pregúntate siempre, ¿quiero seguir a Jesús o quiero seguir al diablo? Pregúntate. Y cada vez que vayas a hacer algo, pregunta, ¿esto lo haría Jesús? ¿Por qué? Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si no andas como Él anduvo, te tengo noticias, no permaneces en Él y no le estás siguiendo. Se tiene que predicar así, hermanos, porque la vida eterna no es un juego. Y si yo les doy a tole con el dedo, ¿verdad? Les digo, no pasa nada, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos fallamos, pero viviendo diario en pecado. Una cosa es que dice la palabra, si alguno hubiere pecado. No dice que todos vivan en pecado todos los días. Eso no dice la palabra. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si de pronto alguien se descuidó y cayó, pero no es que viva ahí en el piso. ¿A quién estás siguiendo? ¿A Jesús o al diablo? Si quieres seguir a Jesús, vive como Él vivió. Una vida como Jesús es una vida apartada del pecado y dedicada a Dios. Mateo capítulo 4, eso lo dice la palabra. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado y tuvo tentaciones. Y llegó Satanás a tentarle, si eres hijo de Dios, estas piedras diles que se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y seguía tentándole. Aviéntate, porque va a enviar, aviéntate desde arriba del pináculo del templo, porque va a enviar a sus ángeles. Y contestó el Señor, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y seguía tentando, todo esto te daré si postrado me adoras, si te arrodillas delante de mí. Y mucha gente se está arrodillando delante de Satanás. Te daré riquezas, te daré esto, pero haz las cosas como yo te digo. Y la gente empieza a ver dinero. La gente empieza a ver lujos, empieza a ver que todo va bien, pero alejado de Dios. Y mucha gente se está arrodillando. Pero Jesús respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién estás dispuesto a servir? ¿A Satanás? ¿Por comodidades, lujos, dinero? ¿O a Jesús? Aunque hay que cargar una cruz. Una vida alejada del pecado, de la tentación y dedicada a Dios. Imitar a Jesús es imitar una vida de oración. ¿Cuánto estamos orando? Para dar gracias por los alimentos. ¿Y ya? ¿En qué momento estamos orando? ¿Qué dice Lucas 5:16?
Su fama, el 15, se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Escucha el siguiente verso. Mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. A la gente, mira, hay mucha gente que le gustaría esto, ¿verdad? Tener la fama y todo, pero a él no le importaba la fama, ni lo importante ni lo indispensable que era. Había una prioridad y se apartaba para orar, y lo hacía constantemente. Seguir a Jesús es una vida de humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo somos? Orgullosos, altivos. ¿Cómo es nuestro corazón? Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Seguir a Jesús es tener una vida de compasión. Y hoy día los cristianos, que cada quien se, como dice una expresión, ¿verdad?, coloquial mexicana, que se rasque con sus propias uñas. Mateo 9:36, ¿qué dice? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era su vida? Mateo 9:36. No, yo para qué voy a hacer esto y aquello. Yo mis cosas y mi vida. Yo no quiero esta vida. Yo no quiero ayudar. Yo no quiero no sé qué. ¿Cómo era Jesús cuando veía necesidad? Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué tuvo? Compasión. Mucha gente no tiene compasión, no tiene amor por otras personas, no se pone en el lugar de otros, solo quieren su propio bienestar. Y el otro, pues que le haga como pueda. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No solo es tener compasión, es actuar, ver qué puedo hacer. Pero hay mucha gente que no es compasiva, que solo ve por sí mismo, que no ve más allá de su propia vida, no ve más allá del espejo que tiene enfrente. Y listo, solo importa lo que yo estoy pasando. ¿A quién estamos imitando? ¿A Jesús o a Satanás? Mediten esto, hermano. Quiero concluir, hermanos. Yo espero que esta palabra haya sido clara. Lo tercero que nos dijo Jesús: ¿alguno quiere seguirme? Niégate, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué dijo Jesús? Las zorras tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Uy, yo ya le pienso a ver si sigo a Jesús. ¿Estamos dispuestos a vivir como Él vivió? Incluso si es necesario morir. Depende de nosotros cómo nos comportamos. Vamos a dar, mira, no importa lo que digamos. Yo pues sí, yo sigo a Jesús. Nadie va a decir, ni aquí, ni los que nos ven en internet, ¿verdad? Y que estén en una iglesia, pues nos ve un ateo o un satánico, va a decir que se siga a Satanás, ¿verdad? Pero nadie de los que aparentemente somos cristianos, nadie va a decir, yo sigo a Satanás. Amén. Nadie, ¿verdad? Pero no nos engañemos a nosotros mismos. No importa lo que digan tus palabras, importa qué testimonio estamos dando, cómo estamos actuando, qué estamos mirando, qué estamos actuando, qué hay en nuestro corazón, cómo reaccionamos a las diferentes situaciones, servimos de tropiezo, acusadores, o estamos siguiendo a Jesús, estamos amando a Jesús, o estamos amando al mundo y las cosas del mundo. ¿A quién estamos amando? ¿A quién estamos imitando? Y eso se demuestra. Vamos a dar testimonio claramente si seguimos a Jesús y somos sus hijos, hijos de Dios, o si somos hijos del diablo. No importan las palabras, importa la actitud, un corazón, las acciones. Yo te digo esto: sigue a Jesús.
porque el tiempo es corto. Sigue a Jesús, quita lo que no sirva de tu vida, córtalo. No te autosabotees ni te autoengañes, porque el único perjudicado eres tú mismo. Quita todo, sigue a Jesús. ¿Cómo? Amándolo y viviendo como Él vivió. El Señor les bendiga.